Bienvenidos al programa Construyamos Familia, con el terapeuta familiar John Gómez y la psicóloga especialista en familia Paola Criollo. Saludamos con mucho cariño a todas las personas que escuchan su programa Construyamos Familia. En el programa de hoy hablaremos sobre la ansiedad y cómo abordarla en familia. Así que te invitamos a tomar nota de lo que aprendas en este programa y colocarlo en práctica en casa. Queremos recordar a todas las personas que nos escuchan que jueves y viernes estamos tomando un tiempo especial para brindar orientación familiar, psicológica, en adicciones y en hábitos saludables en una pequeña oficina que hemos habilitado en la carrera 11, número 224 en Sogamoso. Estas asesorías las estamos brindando de manera gratuita. Si deseas apartar una cita, por favor escríbenos al número de WhatsApp y con mucho gusto apartaremos un espacio para ti. Si deseas más información, puedes ir a la página web www.construyamosfamilia.org o escribirnos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Cordial saludo, estimados amigos, con ustedes Paola Criollo, psicóloga especialista en familia. Hoy conversaremos sobre la ansiedad. Es importante tener en cuenta que la ansiedad inicialmente es una emoción que todo el mundo ha experimentado en alguna ocasión. Quiere decir que cada uno de los que estamos escuchando el programa en este día, en algún momento de nuestra vida hemos experimentado la ansiedad. La ansiedad está asociada con la emoción del miedo. Los seres humanos experimentamos muchas emociones en nuestro día a día y eso no significa que seamos bipolares o que tengamos un trastorno de la salud mental. Es importante reconocer y aceptar que experimentamos emociones, pero que debemos ponerle nombre adecuado a nuestras emociones. La emoción del miedo entonces está asociada a esa situación de ansiedad que en algún momento nosotros experimentamos. El miedo está relacionado con otras emociones que debemos nosotros identificar. El miedo está asociado también con la emoción del susto, me siento aterrado, puedo decir lo que me siento es inferior, me siento herido, me siento humillado. De acuerdo a esas situaciones que nos han llevado a sentirnos humillados, rechazados, nosotros tenemos esa sensación de miedo. Y el miedo va intensificándose hasta que nos lleva a experimentar una crisis de ansiedad. Entonces, el miedo es una emoción, es una respuesta emocional ante una amenaza inminente, real o imaginaria. Y esta nos lleva a vivir o a experimentar ansiedad, que la ansiedad está relacionada con esas respuestas anticipatorias que nosotros hacemos del futuro. Ejemplo, vamos a ir a vacaciones a San Andrés y el viaje va a ser en avión. Y de pronto alguien me contó una experiencia que tuvo frente a un viaje en avión que fue negativa. Y entonces empiezo a pensar con anticipación, y si el avión se cae, y si nos accidentamos, y si morimos todos. Esto es una situación de ansiedad funcional que nosotros experimentamos ante diferentes situaciones. Entonces hablamos de la emoción del miedo, que es ese primer paso que nosotros experimentamos, que nos puede llevar a desencadenar un episodio de ansiedad normal. La ansiedad normal que todos podemos experimentar ante determinados sucesos. Ponía el ejemplo de montar en el avión. Otra situación que puede suceder es que robaron a alguien en la esquina, sonó la alarma, inmediatamente se activa el miedo y por un momento podemos experimentar nosotros ansiedad funcional. Ante una noticia de la muerte de un ser querido, lo primero que experimentamos es miedo y a la vez un episodio de ansiedad funcional. Pero si nosotros no le prestamos atención a la adecuada gestión de las emociones y a la adecuada gestión de la ansiedad funcional, esa se nos puede convertir en un trastorno de la salud mental. Pero para que sea un trastorno se deben cumplir unos criterios y estar presente la mayor parte del día, la mayor parte de los días de la semana, por lo menos 2 semanas. Aquí ya no hablamos nosotros de una simple emoción o de un episodio funcional de ansiedad.
Aquí estamos hablando de un trastorno de la salud mental que requiere una ayuda inmediata. Lo primero que debemos hacer es acudir al médico para que nos puedan revisar, nos puedan valorar y nos puedan enviar exámenes y medicamentos necesarios para de manera física nosotros poder gestionar ese trastorno de ansiedad. El médico, al identificar esa ansiedad, nos va a remitir al psicólogo y es importante nosotros acudir porque aún en esta generación nos encontramos con el tabú que quien va al psicólogo es porque está loco. Y no, nosotros debemos comprender que nuestro cuerpo es integral y nuestra salud es integral. Para nosotros decir que gozamos de una salud, necesitamos aprender a gestionar nuestras emociones, aprender a gestionar nuestros pensamientos, cuidar nuestra salud mental, así como cuidamos nuestra salud física y las relaciones interpersonales. Hay diferentes tipos de trastorno de ansiedad. En esta mañana conversaré sobre alguno de ellos. Encontramos el criterio de ansiedad por separación, esa que experimentamos frente a el desprendimiento del hogar porque nos vamos a la universidad, porque nos vamos a conformar nuestra propia familia. Se puede también presentar frente al divorcio de los padres y ante otras situaciones que se pueden presentar en la familia por esos cambios. Pero si no lo manejamos de forma adecuada, se nos puede convertir en una preocupación excesiva por perder esas figuras de apego. Y entonces el pensamiento se enfoca: ¿y si mi mamá se muere? ¿O mi pareja salió a trabajar? Si no llega, si de pronto sufre un accidente. Pensamos constantemente en calamidades, accidentes, la muerte, perderse, pero es muy frecuente, es muy intenso y eso lleva a estresarnos demasiado, lleva a pensar todo el tiempo en lo negativo y a adelantar hechos que no han ocurrido. Por lo tanto, el miedo a la separación va a ser bastante fuerte y la resistencia a separarnos, resistencia a dormir fuera de casa, a permitir que los otros integrantes de la familia estén fuera y puede llevarnos a experimentar pesadillas en las noches, terrores nocturnos que no nos permiten conciliar el sueño. Para hablar de un trastorno de ansiedad por separación, estos síntomas que he mencionado deben estar presentes por lo menos más de 4 semanas en adultos o en niños. Otro trastorno de ansiedad que podemos experimentar los integrantes de una familia puede ser la ansiedad social. Y esa se presenta con los siguientes síntomas: miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto a posible examen por parte de otras personas, una reunión social, un cumpleaños, en la escuela, en la universidad, el tener que conversar con los jefes, ir a pagar un recibo de luz, donde la persona tiene que interactuar con otros y tiene que conversar de alguna forma. Entonces ese miedo se vuelve demasiado intenso, muy excesivo. La persona puede experimentar sensación de adormecimiento en su cuerpo, tiembla su voz, se puede poner frío, puede sentir mucho calor en su cuerpo, sudar. Estos y otros síntomas están asociados por ese temor excesivo que tiene la persona a ser humillada o a que la avergüencen en público. Para decir que es un trastorno de fobia social, es importante tener en cuenta que estos síntomas se deben presentar más de 4 semanas, persistentes la mayor parte del tiempo, cuando la persona debe experimentar o relacionarse con otros, y puede estar presente más de esas 4 semanas, 6 meses, 1 año. Si has observado alguno de estos síntomas en algún familiar, es importante que le prestemos atención. En algunas ocasiones lo etiquetamos como: no, es que mi hijo es muy tímido, mi hija es muy tímida, no, es que es un montañero. También lo pueden mencionar así y entonces lo normalizamos. No, es importante revisar, observar y mirar cómo podemos ayudar, porque eso se puede convertir en algo mucho más intenso, mucho más alto, que puede llevarnos a experimentar otro tipo de ansiedad. Una de las crisis más altas que se pueden presentar en la ansiedad son las crisis de pánico. Las crisis de pánico se presentan al instante, en minutos, pueden durar 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, pero son muy intensas. Y es importante tener en cuenta los siguientes síntomas: palpitaciones, golpeteo del corazón o aceleración de la frecuencia cardíaca, y la persona puede pensar que le va a dar un infarto porque su corazón se ha acelerado muchísimo. Las personas que estamos acompañando como familia también podemos entrar con mucho miedo y podemos también experimentar en ese momento un pico de pánico.
Es importante tener en cuenta que si venimos presentando un trastorno de ansiedad o picos ansiosos, se nos pueden presentar en nuestra vida estos picos de pánico, y estos no están relacionados directamente con el corazón, sino que vienen conectados desde el miedo que se produce desde el cerebro, y a través del sistema nervioso central se envía toda esa carga a todo nuestro cuerpo físico, y por lo tanto se va a ver alterado nuestro corazón con estas palpitaciones. Referencié esto porque ante estas crisis de pánico con ese primer síntoma, los pacientes llegan a pensar que les está dando un infarto y se angustian muchísimo, toman agüitas, medicamentos que tienen en casa, pensando que lo que les va a dar es en el corazón, pero no prestan atención a que lo que deben trabajar es gestionar la emoción, porque lo que se está presentando es una crisis de pánico que su primer síntoma está relacionado con esa aceleración fuerte en el corazón. Otro síntoma es la sudoración excesiva. La persona empieza a sudar, siente mucho calor, puede sentir que tiembla su cuerpo, que tiembla su voz, que está demasiado alterado su sistema nervioso. También puede presentar dificultad para respirar. La persona se acuesta y siente sensación de asfixia, que se ahoga, y esto pues hace que se intensifique mucho más ese miedo y ese temor a morir, porque ese pensamiento que se presenta aquí es ese temor excesivo a morir. Al alterarse la respiración, el paciente puede experimentar mucho dolor en el tórax por esa fuerza excesiva que realizó para respirar. Otro síntoma que se puede presentar son las náuseas o malestar abdominal. El paciente puede sentir mucha sensación de deseo de vomitar, puede darle reflujo gastrointestinal, diarrea, malestar excesivo en su parte abdominal, sensación de mareo, siente que se le mueve el mundo, dicen algunos, inestabilidad, no se puede sostener en pie, aturdimiento o desmayo. Puede la persona desmayarse frente a una crisis de pánico. También se puede experimentar escalofríos o sensación de mucho calor en el cuerpo. Si el paciente siente mucho escalofrío y vamos a darle una bebida, es importante que le demos una bebida tibia, no una aromática demasiado caliente, porque en ese momento él está descompensado y no va a reposarla y se puede quemar, entonces debemos darla tibia. Si lo que siente es sensación de mucho calor en su cuerpo, entonces le vamos a pasar la aromática o el vaso de agua al clima. El 10º síntoma, de acuerdo al DSM-5, que se puede presentar en una crisis de pánico es la sensación de entumecimiento o de hormigueo en el cuerpo. La persona inmediatamente se conecta con que le va a dar un derrame cerebral, que le va a dar una trombosis, y hace que el miedo sea mucho más intenso, más excesivo, y que la crisis de pánico sea más fuerte. Pero es importante tener en cuenta que este síntoma está asociado o relacionado con esas crisis de pánico, y si nosotros lo tenemos presente o lo tenemos en cuenta, pues nos vamos a gestionar un poco. Estos síntomas que estamos mencionando en esta mañana es importante tenerlos en cuenta para cada uno de los que escuchan, pero también para poder ayudar a nuestros familiares, porque a veces nosotros, cuando nuestra familia nos habla de temas o de situaciones que están asociados con la salud emocional, no le prestamos atención y antes los etiquetamos de una forma negativa. No, nosotros somos humanos y experimentamos situaciones físicas, emocionales y mentales, y necesitamos comprender, escucharnos y ayudarnos los unos a los otros para poder superar, gestionar estas crisis de ansiedad que se nos pueden presentar en nuestra vida. Si deseas más información, puedes ir a la página web www.construyamosfamilia.org o escribirnos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Otro de los síntomas que se pueden presentar es la sensación de desrealización, la sensación de desconectarnos, de no recordar, de olvidarnos de algunas cosas, de separarnos de nosotros mismos, pero se puede presentar en ese momento más intenso de la crisis de pánico porque se ha alterado muchísimo el sistema nervioso y los pensamientos son demasiado frecuentes, recurrentes y hacia lo negativo, hacia el temor de lo que nos puede llegar a suceder o lo que puede suceder.
en ese momento. Y el último síntoma está asociado con miedo a perder el control. Algunas personas lo llaman miedo a volverme loco, a salir corriendo, a no tener control de mí mismo, y ese miedo excesivo a morirnos. Los ataques de pánico se pueden presentar cuando nosotros vivimos trastornos de ansiedad más de 2 veces en la semana. También se pueden presentar ante situaciones bastante complejas como un accidente de tránsito, enterarnos que un familiar murió, en un proceso de la terminación de un noviazgo, en un divorcio, situaciones que alteran demasiado nuestro miedo, nuestro sistema nervioso y ese temor hacia el futuro. Allí nosotros podemos llegar a experimentar una crisis de pánico. Si tú o un miembro de la familia, un amigo te ha contado que experimenta alguna de estas sintomatologías, es importante que le prestes atención y busques la forma de poderle ayudar. Recordemos que la ansiedad está asociada con ese exceso del futuro, ese miedo anticipatorio a lo que puede suceder, una amenaza futura. Recordemos que el pasado fue ayer, el presente es hoy y el futuro es mañana. Pero que esa ansiedad está muy relacionada con ese miedo excesivo hacia el mañana. Si en tu día a día tienes mucho temor hacia el futuro y te imaginas cosas bastante trágicas, siempre enfocado hacia lo negativo, es importante que le prestes atención porque estás experimentando picos ansiosos, que es importante revisar si solo son picos ansiosos o si son trastornos de ansiedad que necesitan bastante atención. Entonces, ¿qué debemos hacer y cómo podemos ayudar a nuestros familiares? Es importante que saquemos espacios para conversar. Es importante hablar de tus problemas, claro, de forma confidencial. En algunas ocasiones las personas no tienen acceso a la EPS, por lo tanto no pueden acudir al médico, al psicólogo, al psiquiatra, pero es importante buscar algunas personas con las que podemos conversar de forma confidencial. Si nuestros familiares nos buscan para contarnos sus problemas, debemos nosotros ser esa persona confidencial, que lo que nos cuente nosotros podamos reservarlo y mirar cómo podemos ayudar. No que cuando nuestro familiar nos cuente su problema, ese familiar puede ser tu hijo, tu esposo, tu mamá, tu papá, tu primo, te cuente su problema de forma confidencial, no seas tú de los que inmediatamente empiezas a llamar a otros familiares a contarle porque él te eligió a ti para contarte. Por lo tanto, debes guardar confidencialidad de esa información, porque de esa forma estamos ayudando al familiar para que pueda soltarse y pueda aprender a gestionar esas situaciones complejas que se le están presentando en ese momento. Nos han enseñado quédese callado, no le cuentes nada a nadie, todo reservémoslo aquí en casa, todo reservémoslo acá en privado, que no salga, pero en la mayoría de las ocasiones es necesario poder hablar. Cuando nosotros hablamos, soltamos, sentimos paz, sentimos tranquilidad, pero no olvidemos que debemos hacerlo de forma confidencial y neutral. Sin embargo, si identificamos que nuestro familiar está en riesgo, es importante romper esa confidencialidad y buscar ayuda inmediata para poder resolver la situación que se está presentando. No olviden que en nuestra oficina de manera gratuita estamos disponibles para poder acompañarles y ayudarles en estas situaciones. Deben solicitar su cita con anterioridad para agendar. Si deseas más información, puedes ir a la página web www.construyamosfamilia.org o escribirnos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. También es necesario que busquemos grupos de autoayuda. Es importante trabajar en fortalecer nuestra autoestima, nuestro amor propio, quién soy yo, cuáles son mis cualidades, mis capacidades, mis valores, mis virtudes. Es importante tener eso muy presente, pero a la vez resaltarlo a los demás integrantes de la familia. Pocas veces nos sentamos a conversar y a resaltar eso positivo que tiene el otro. Muchas veces nos sentamos es a resaltar todo lo negativo, que eso lo que hace es doler nuestro corazón y en vez de contribuir a gestionar una ansiedad,
lo que va a hacer es incrementar los síntomas de una ansiedad. También es necesario que cada uno de los integrantes de la familia diseñemos muy juiciosamente nuestro proyecto de vida, recordando que nuestro proyecto de vida nosotros lo escribimos a corto plazo, esas cosas que queremos alcanzar en 6 meses, pero también tenemos presentes las que anhelamos alcanzar a mediano plazo, que esto se suma en tiempo de 1 a 2 años. Debemos registrar las metas, los sueños, los anhelos que queremos alcanzar a largo plazo, estas de 2 a 5 años. Y queremos alcanzar o realizar muchas cosas en nuestra vida, pero no podemos ponernos en aprietos. Debemos registrarla en el cuarto paso del proyecto, que es metas de la vida. Las registramos, las tenemos claras y a medida que vamos avanzando, vamos trabajando, se va incrementando nuestro presupuesto financiero, pues las vamos listando en esos otros tiempos. Pero es importante tener en cuenta qué quiero para mi vida, qué queremos alcanzar como pareja y también qué queremos alcanzar, construir como familia. Esto contribuye a que nosotros podamos gestionar mejor ese miedo hacia el futuro. Es necesario que cada uno de los integrantes de la familia aprendamos cuanto antes a gestionar nuestras emociones. Hay muchas emociones y todas podemos experimentarlas, pero cada uno tenemos la responsabilidad de tomarnos una pausa para gestionar nuestra emoción. La duración de una emoción es de 90 segundos, por lo tanto, si yo experimento la emoción, debo ponerle el nombre adecuado y tomarme el espacio para gestionar. ¿Qué me ayuda a calmar? Tomar un vaso de agua, salir a caminar, escribir, dibujar, pintar, colorear, cantar, dormir, escuchar música. Identifica qué te ayuda a gestionar tu emoción y empieza a aplicarlo a partir de hoy, porque las emociones son tus emociones y tú tienes la responsabilidad de gestionar tus emociones. Pero también necesitamos darle el espacio a los demás integrantes de la familia para que gestionen la emoción. Si mi esposo está enojado, debo darle el espacio para que esté enojado y cuando se calme vamos a conversar. Si mi hijo está triste, debo darle el espacio para que esté triste y cuando se haya calmado vamos a conversar. Realiza también tareas de autoayuda. Esos ejercicios que nosotros podemos realizar con nosotros mismos que contribuyen a gestionar la ansiedad. Debo fortalecer mi confianza en Dios, leer la Biblia, meditar en los versículos, meditar en los salmos, salir a un espacio a la naturaleza, contemplar la creación, poder reflexionar sobre esos versículos que hemos leído. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Si no tenemos una persona cercana con la que podemos hablar de inmediato, pues la oración es ese canal directo con nuestro Dios que nos permite contar, expresarle a Él toda nuestra situación, nuestros miedos, nuestros temores, nuestras cargas, y la oración es sanadora, nos da paz y también pues nos conecta de forma espiritual con nuestro Dios. Recuerda aprender a gestionar tus pensamientos. Una vez tus pensamientos empiezan a enfocar más hacia lo negativo, al miedo, ahí es importante que tú realices acciones que inmediatamente te ayuden a gestionarlos. Tú eres el dueño de tus pensamientos. Tú decides si les das rienda suelta a que se enfoquen 100% en lo negativo o si poco a poco empiezas a gestionarlo. También podemos escuchar música relajante, música que nos ayuda a tranquilizar, a calmar. No olvidemos que es necesario en algunas ocasiones buscar ayuda profesional. Esta ayuda profesional inicialmente la hacemos con nuestro médico general, quien nos va a hacer la remisión a psicología y en algunos casos a psiquiatría. Perdámosle el miedo a ir a psicología, a ir a psiquiatría. Todos debemos ir al psicólogo, al psiquiatra, porque nuestro cuerpo es integral. Debemos cuidar la salud de nuestro cerebro. Cuando el médico general o el psiquiatra te envíen medicamentos, es importante que los tomes como te lo envían. Esos medicamentos lo que hacen es estimular al cerebro para que se produzcan algunas sustancias como la serotonina que te van a ayudar poco a poco a regular la parte física, la parte emocional y gestionar mejor tus emociones. No suspende el medicamento sin orientación médica. No sea usted de los familiares que empiece a decirle no, pero que se va a tomar eso le va a generar adicciones o le va a hacer daño sin usted tener un concepto claro de por qué el médico le envió ese medicamento a su familiar
o por qué se lo envió a usted. Seamos más bien de los familiares que apoyemos el tratamiento médico. Que nuestro familiar no quiere ir o tiene temor, ayudémosle a pedir la cita, acompañémoslo. Claro, no, si es mayor de edad no puede entrar al consultorio con el paciente, pero por lo menos acompañémoslo. Que no tiene para la cita médica, pues entre todos reunámosle y paguémosle la cita médica. Contribuyamos cada uno como familia a apoyar esos tratamientos médicos, porque a veces solamente le decimos al familiar, vaya al médico. Quizás el familiar no tiene ni para el bus para ir al médico. También tenemos que revisar eso. Seamos de los que apoyamos ese tratamiento médico. No juzguemos, no cuestionemos. Es importante que nosotros seamos empáticos, seamos simpáticos, seamos amorosos. Es importante ponernos en los zapatos del otro. ¿Cómo me gustaría que me trataran a mí si yo llego a experimentar un trastorno por ansiedad? Cada uno de nosotros tenemos 2 oídos, que es importante que nosotros los usemos con mucha responsabilidad. Es importante que aprendamos a escuchar y a escuchar. Hay muchas personas que tan solo necesitan ser escuchadas de una forma confidencial, pues preparémonos y dispongámonos para hacer esa ayuda que nuestros familiares necesitan y que cuando nosotros necesitemos también podamos buscar esa ayuda inmediata para nosotros gestionar nuestras emociones y contribuir también a ayudarle a los miembros de nuestra familia a gestionar sus emociones. No olvidemos que cualquiera de nosotros podemos pasar o experimentar episodios de ansiedad o podemos llegar a pasar por un trastorno de ansiedad, que si es un trastorno requiere atención profesional inmediata. En el libro sagrado de la Biblia, en Salmos 94:19 encontramos esta hermosa promesa que quiero dejar con cada uno en esta mañana. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. En medio de esa angustia, de ese miedo, de esa ansiedad, es importante tener en cuenta que en Dios nosotros encontramos consuelo y paz para nuestro corazón. La ansiedad es una realidad. Y es importante tener en cuenta todo lo que hemos conversado en este día para aplicarlo a nuestra propia vida, pero también para contribuir, para ayudar a nuestros familiares. Son muchos los casos que me llegan a consulta en el día a día, casos relacionados con ansiedad, depresiones y muchas personas que están solas porque sus familias no prestan su oído para conversar. No hay esa confidencialidad, que eso a partir de hoy no sea lo que se experimente en nuestras familias, sino que nosotros seamos de esos que aportamos, que ayudamos, que acompañamos a nuestros familiares para salir de la ansiedad, o también nosotros reconocer que estamos pasando por una ansiedad y que necesitamos ayuda. La próxima semana continuaremos hablando de interesantes temas que contribuirán a tener un mejor hogar. Recuerda solicitar tu cita de ayuda con anterioridad. Terapia individual, terapia de pareja, terapia de familia, terapia en tratamiento de adicciones, taller de hábitos saludables. Estamos para ayudarte. Los dejamos con este pensamiento que lo encontramos en 1 de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Un hermoso día para todos. Si deseas más información, puedes ir a la página web www.construyamosfamilia.org o escribirnos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704.